a quienes nos están escuchando. Quiero pedir disculpas en nombre de Emilio Campo. Tuvo un inconveniente a último momento y lamentablemente no nos puede acompañar. Así que están atrapados conmigo nomás. Denme un momento nomás y quiero compartir unos slides. Así les cuento de qué se trata esto del libro. Estoy aquí. Okay, lo primero que quiero comentar es un poco la motivación nuestra detrás de este proyecto. Y les quiero dar algunos datos genéricos para poner contexto. Y lo que queremos hacer es mirar Argentina, no mirar el bosque y no quedarnos en el árbol de cuál es la situación económica hoy, que es complicada, pero queremos tener una visión más grande. Entonces, el primer dato que le quiero compartir es 60. 60 es la inflación anual de 1945 a la fecha. Salvo periodos extremos, los 90 con baja inflación, la hiperinflación con Alfonsín, la Argentina tiene inflación muy alta y volátil. De 1945 a la fecha, 60% de inflación todos los años, llegamos al nivel de precios de hoy. O sea, acá hay un problema crónico de largo plazo, lo cual sugiere que el problema no es quién gobierna o quién está en el Banco Central, hay un problema no más profundo, institucional, y los problemas institucionales requieren soluciones institucionales. El otro dato que les quiero compartir es la performance económica de Argentina en términos relativos en el mundo. La línea azul es la ubicación en el percentil argentina del PBI per cápita, y se ve que en los últimos 60, 80 años, depende de donde quieran empezar, hay una tendencia a la baja. La tendencia a la baja es clara más allá de que discutamos dónde empieza. Más allá de los ciclos, nos va mejor, nos va peor, lo que hay que corregir es esa tendencia. ¿Sí? Argentina necesita recibir un correctivo en cuál es su tendencia. Y eso es una reforma institucional profunda. ¿Sí? En el largo plazo, lo que determina qué tan bien o mal no va, más allá de los ciclos, es el marco institucional. Y el tercer dato que quiero compartir es una reflexión de Alfredo Arízaga. Él fue ministro de Finanzas, Economía en Ecuador, estuvo a cargo de la dolarización en el 2000, y el año pasado el expresidente de Ecuador, quien tomó la decisión de dolarizar, Shamil Mawad, publicó un libro, Así dolarizamos Ecuador, y en los apéndices tiene participación de varios protagonistas de la época, y Arízaga escribe 20 años después, y dice, mirando atrás, nosotros no dolarizamos solo porque estábamos en una crisis bancaria económica, dolarizamos como respuesta a 2 décadas perdidas. Fue una respuesta a un problema crónico de la economía de Ecuador, no a la crisis puntual que tenemos hoy. La crisis de hoy fue, si se quiere, el gatillante final, pero no fue esa la única motivación. Entonces acá hay algunos, me parece, claros paralelismos con Argentina. Lo que estamos pensando es no una solución, un plan antiinflacionario, digamos, que dure 5 o 10 años máximo y vuelva a fallar, sino algo que solucione de una buena vez los problemas de Argentina. Entonces, si miramos por qué se da la desdolarización hoy en Argentina, el peso es una moneda que para muchos es irrecuperable. No la podemos salvar. Podemos quizás manejarla un poco mejor, peor, pero salvarla, hacer una moneda dura, estable, es muy difícil. Argentina está dolarizada de facto. Y hay transacciones importantes como no inmuebles, etcétera, que o se cotizan en dólares o se hacen en dólares. En Argentina se piensa en dólares, se ahorra en dólares. De facto estamos dolarizados, lo cual quiere decir que pagamos los costos de una dolarización, pero no tenemos los beneficios de hacerlo de jure, de hacerlo institucionalmente completo. Al dolarizar se deja de lado la moneda propia. ¿Es esto una rareza? No me parece. Si miramos el mundo hoy, de 195 países, hay 100 que fijan el valor de su moneda o usan la moneda de otro país. En el siglo XIX las provincias argentinas usaban monedas extranjeras.
aquí en América Latina hoy tenemos Ecuador 22 años dolarizados, Salvador 21, Panamá más de 100 años dolarizados. Si bien la eurozona formalmente hablando no es una dolarización, los países no tienen moneda propia, ¿sí? Renunciaron, por ejemplo, España a la peseta para adoptar el euro. Por lo tanto, no diría que pensar en no podemos tener moneda, busquemos una alternativa radical, no es necesariamente una rareza. ¿Se puede dolarizar? Se puede. Es importante ver los casos históricos. En el libro estudiamos Ecuador, El Salvador, Panamá, España. Estudiamos otros casos de dolarización para ver cómo funciona y cómo no funciona. Y hay dos ejemplos importantes o interesantes. Uno es Zimbabue. Cuando Zimbabue desdolariza, vuelve a la hiperinflación. Cuando República Dominicana desdolariza, mantiene una baja inflación, incluso menor a la de Estados Unidos. Lo que sucede es que se hace difícil desdolarizar si no sos serio, ¿sí? A veces se describe la dolarización como no quemar las naves. Y si quemás las naves, no hace falta volver nadando, podés rearmar las naves. Pero para rearmar las naves tenés que ser serio. Si vas a ser un populista improvisado, va a ser difícil. Entonces la dolarización le hace difícil desdolarizar a un Correa, por ejemplo, que no pudo desdolarizar, más allá de tener el poder político de reformar la Constitución, que los Kirchner no pudieron. Pero si sos un presidente serio en un país serio, se puede desdolarizar sin que eso sea una crisis. Lo otro que vemos es, de nuevo, ¿no? Viendo la historia de Argentina, el sistema político tiene un mandato constitucional de preservar el valor de la moneda y no lo puede cumplir. El peso no cumple con todas las funciones de moneda, ¿sí? Las tres que se suelen mencionar en manual, ¿no? Medio de cambio, unidad de cuenta, etcétera, no cumple con estas funciones, es una moneda de mala calidad. Y si no tenés moneda estable, no importa qué más hagas, la economía no va a andar bien. Tener moneda estable puede ser no un requisito no suficiente para tener una buena economía, pero sí es necesario. Y lo que vemos en la experiencia de países que dolarizan es que les pone orden al problema de inflación. Bueno, como decíamos, ¿no? De 1945 a la fecha hemos tratado prácticamente todo esquema monetario que podamos pensar y todo ha terminado en crisis. Hay un problema serio de credibilidad y aquí quiero aclarar un punto. Lo que vemos es no solo que el sistema político argentino no es creíble, sino que está en una situación de no puede generar credibilidad. Y si no generas credibilidad, no importa qué plan económico hagas, vas a terminar mal. Uno de los aspectos de una organización es que al no depender tanto de uno, te trae credibilidad. Es muy difícil salir si no sos serio. Ahora, cuando nosotros estamos pensando en el caso de argentino, nuestro énfasis es diseñar una propuesta, un plan, como lo queramos llamar, que minimice la posibilidad de fracaso, porque vemos que el costo de un plan antiinflacionario que falle es muy alto, dada la pobreza en Argentina, la situación económica, etc. Entonces nosotros preferimos cerrar en poner candados extras y no quedarnos cortos. Entonces nuestra motivación es minimizar la probabilidad de fracaso, no quizás otras propuestas que le den más margen a tener alguna autonomía monetaria. Entonces, lo que vemos es, en la dolarización es una solución extrema. Estamos en un caso extremo. Conectando con mi slide anterior, una analogía que usamos es, estás solo en la selva, se te viene el león hambriento enfrente, te va a comer, te queda una sola bala en la recámara. No podés fallar, tenés que apuntar bien y tenés que darle al target. Y eso es lo que vemos con las propuestas de reforma que están dando vuelta. Y nuestra motivación es que no falle, pues si fallás no sabemos qué viene después. Si mirás Ecuador, El Salvador, Panamá, y esto creo que en el libro somos bastante claros en no romantizar una dolarización, no es magia, no soluciona todos los problemas, pero el neto es positivo. Y no estamos hablando de, no sé, que Suiza dolarice, o Nueva Zelanda. Estamos hablando de un país que, como les mostraba en los primeros slides, viene con muchos problemas crónicos de largo plazo.
Pues algo que quiero que quede claro es que una dolarización no es meramente adoptar un tipo de cambio fijo. Es en sí una reforma institucional. Y las instituciones definen los incentivos y los incentivos definen el comportamiento de los distintos agentes económicos. Entonces, lo que estamos planteando es, ¿no?, cirugía mayor. Ok, entonces el escenario que vemos es, podemos seguir con distintos planes y esquemas y modelitos, etcétera, y es seguir con la muerte de los 1000 cortes. La economía más o menos funciona por 5 o 7 años y después de nuevo un desastre. O un shock institucional fuerte que ponga a la economía en un sendero de estabilidad y crecimiento que sea difícil de revertir, para que sea creíble y las expectativas se alineen. Esa es, en resumen, la motivación nuestra, lo que vemos de por qué escribir un libro sobre un tema que es una reforma tan radical. Hay unas preguntas en el chat, al final cuando termino con los slides las respondo, no hay problema. Así que si quieren dejarme, adelante. Ok, un breve resumen de cómo vemos la reforma. No podemos tocar todos los temas, pero para que tengan una idea. Una dolarización se puede hacer de muchas maneras distintas. Emilio explica esto, que una dolarización es como una pizza. La masa es ¿no?, el ingrediente común a todas las dolarizaciones, pero después uno elige, ¿no?, los ingredientes. No es lo mismo cómo se dolariza Ecuador, El Salvador, Panamá, cómo lo hizo Zimbabue, y cómo lo estamos pensando nosotros. Entonces, cuando se habla de dolarización hay que tener cuidado y pensar cómo se lo está pensando para no pass each other, digamos. Entonces, si puedo, quiero tocar estos 4 puntos, ¿no? Cómo es el cambio de moneda, qué pasa con el señoreaje, reforma bancaria y algunas otras cuestiones. Cambio de moneda. Hay básicamente dos pasos o dos componentes. Uno es el cambio de la base monetaria y el otro lo que es el cambio de un asiento contable. En cambio, el asiento contable se puede hacer en un instante. El cambio de la base monetaria es algo que puede llevar varios meses. En Ecuador creo que llevó alrededor de 8 meses hacer todo el cambio de base monetaria circulante del sucre al dólar. Una pregunta, por supuesto, importante es a qué tipo de cambio de conversión. Nuestra concepción es el primer paso, calcular el tipo de cambio de conversión de acuerdo a cuál sería un tipo de cambio real de equilibrio, ¿no?, estimarlo de la mejor manera posible, y una vez que tenés ese tipo de cambio de conversión, ver si tenés las reservas o no, y si no las tenés, hay que ir a conseguirlas. Y este es un punto en el que siempre nos preguntan y nos empujan, pero hoy no tenés dólares. Ok, pero nadie está hablando de dolarizar hoy. ¿Sí? Dolarización es un proyecto que lleva muchos meses de planeamiento y varios meses de ejecución. Y yo no veo al kirchnerismo en condiciones de dolarizar. Entonces, los ejemplos que damos en el libro y que les voy a mostrar en los slides es para tener idea de cómo se puede hacer. Pero no es muy constructivo enfrascarse en si hoy están los dólares o no, cuando la semana que viene la situación del central puede ser totalmente distinta. ¿Sí? Lo hemos visto estos últimos días. Entonces, básicamente necesitamos reservas de libre disponibilidad para convertir la base monetaria de las LELIQ según el tipo de cambio de conversión. En el ejemplo que nosotros damos, usamos un tipo de cambio de conversión de 200 pesos por dólar. Entonces, si tomamos, por ejemplo, el balance semanal a fin de abril del central, nos da, bueno, ahí tienen las cuentas, ¿no? La base monetaria, las reservas, el tipo de cambio, que se están faltando unos 10.400 millones de dólares. Una manera de conseguirlo es tratar de conseguir un préstamo con Estados Unidos o algún organismo internacional, etc. Si el proyecto de dolarización es serio y hay apoyo político, no es un monto no accesible cuando miramos los montos que la Reserva Federal presta a otros bancos centrales. Otro ejemplo, que es el que más o menos desarrollamos en el libro, es liquidando el central, podés tener suficientes dólares para rescatar esos dólares, incluidas las LELIQs. Las LELIQs, por supuesto, son un problema importante, son un monto importante y son la contrapartida de los depósitos de plazo fijo en el sector financiero, así que hay que tener cuidado cómo se maneja este tema.
Básicamente lo que nosotros proponemos es en el activo del central, hay dólares líquidos, que son pocos, y después tenés valores en dólares que no son líquidos, pero los podés hacer líquidos a través del sistema financiero. Entonces, en el central, el valor nominal, ¿sí?, de adelantos transitorios y letras intransferibles son unos 68.000 millones de dólares. Si los descontás esos flujos de fondos a un 10%, es más o menos mirando cómo cayó el riesgo país cuando Ecuador dolariza, te queda en valor presente unos 47, casi 48.000 millones. Los pasivos, ¿sí?, pases y la LIC, 43 millones. Sí, ahí me están diciendo las cifras actuales son distintas, son peores, estoy de acuerdo. Por eso digo, el cálculo de cuál es el tipo de cambio hoy nos va a cambiar todos los días. Lo que nosotros desarrollamos en el libro es un ejemplo de por dónde ir a conseguir dólares, sabiendo que estos números, si hipotéticamente el próximo gobierno quiere dolarizar, van a quedar viejos. Pero damos una idea de, bueno, algún camino para ver hasta dónde llega. Ok. Entonces, estos activos, nuestra idea es, por el problema de credibilidad en Argentina, sacarlos de jurisdicción argentina y llevarlos a una jurisdicción segura, básicamente armar un fideicomiso. Idealmente, en lugar de tener las letras intransferibles y adelantos transitorios, haríamos un canje por un bono sintético u otros bonos que ya coticen en el mercado, que tengan el mismo valor presente que las letras intransferibles, pero mayor duration, lo cual cuando baja el riesgo país te beneficia en el valor presente. Y eso te deja un monto suficiente para ir rescatando las LELIC sin tener que hacer un plan Bonex o algo por el estilo. Así quedaría en nuestro ejemplo el fideicomiso con el valor presente y cómo se puede dividir en distintos instrumentos para ir rescatando las LELICs. El fideicomiso se liquidaría automáticamente en 2 años o algún plazo a estimar y listo, se liquida. Okay, por cuestión de tiempo quiero ir un poco más rápido, así puedo ver sus preguntas. Esto más o menos lo he mencionado, pero hay maneras de fortalecer este fondo. Una opción, por ejemplo, es aportar el 20% de retenciones que vayan directamente a este fondo y el 80% al tesoro. Es decir, se pueden buscar maneras de fortalecer el fideicomiso, que adquiera bonos del tesoro americano, etcétera, para que no dependa únicamente de bonos argentinos. Tema señoriaje, hay una propuesta de economistas en la Reserva Federal. El señoriaje en tanto no nos preocupa porque no es un monto tan grande y si eso es lo que hay que pagar, renunciar al señoriaje para tener finalmente estabilidad monetaria, bueno, es un precio barato, bienvenido sea. Pero básicamente Estados Unidos le transfiere un monto a Argentina. Argentina transfiere este monto a una jurisdicción segura, por ejemplo Suiza, y ese fideicomiso en Suiza o donde sea, le transfiere el señoriaje a Argentina. Si Argentina relanza su moneda, por ejemplo, el fideicomiso se liquida y los fondos vuelven a Estados Unidos. Esta es una propuesta que surge de la Fed y la Fed estaba abierta a este esquema. Por lo tanto, sería, por ejemplo, una propuesta a reflotar si alguna, digamos, si el tema de valorización sigue avanzando. Reforma bancaria para nosotros es otra cuestión clave, porque cuando vemos Ecuador, El Salvador, Zimbabue, los gobiernos autoritarios, ¿no?, populistas, etcétera, le entran a la dolarización por Banco Central y por sistema bancario. Entonces, nuestro objetivo es blindar los depósitos, los encajes lo más posible. Resumidamente, habría ¿dónde lo tengo? Aquí, un banco de reservas de Argentina, de nuevo, en una jurisdicción segura, capital privado, esto para los bancos privados, que se va a encargar de custodiar los encajes de los bancos que estén en Argentina. Y solo puede invertir en títulos AAA, plazos cortos, etc. Y la idea es proteger a estos encajes con algún poison pill, donde si el gobierno intenta manotear los encajes, digamos, el fondo se liquide y se devuelvan los fondos a los depositantes, o buscarle alguna manera de quitar ese incentivo que el gobierno no pueda tan fácilmente obligar a repatriar esos fondos, que fue lo que Rafael Correa hizo con los bancos en Ecuador. Otras cuestiones, por supuesto, dolarizar, como decía, no resuelve todos los problemas. Hay otras cuestiones a corregir que hacen falta.
atraso cambiario, déficit fiscal, el problema de la deuda, y esto tendría que venir con otras reformas que acompañen a una dolarización, tratados de libre comercio, reforma impositiva, etc. Dado que la dolarización como institución es poco flexible, le genera el incentivo y la necesidad a la política de utilizar estas otras reformas como variable de ajuste. Ya no puede usar el tipo de cambio, ¿no?, como la variable de ajuste para evitar estas otras reformas. Voy a ver sus preguntas, pero ahí tienen un QR code que si lo escanean con el teléfono los va a llevar a la página web del libro. En esa página web tenemos un blog donde vamos desarrollando en más detalles distintos tópicos del libro, según vamos teniendo, ¿no?, preguntas, comentarios, etc. Así que los invito a todos a visitar la página web y leer el blog si quieren ver estos temas en más detalle. Ok, déjenme ir por las preguntas, pues no quiero ignorarlos antes que se me acabe el tiempo. Ok. ¿Cómo le pone orden al problema de déficit fiscal? Bueno, no necesariamente una organización te impone un orden fiscal, pero te genera un mayor incentivo a un orden fiscal. En el caso de la historia de Argentina, los periodos de mayor equilibrio fiscal o menor desequilibrio fiscal fueron los periodos donde tenías un régimen monetario más duro, algún tipo de convertibilidad. En el caso de Ecuador, después de dolarizar, la situación fiscal les mejora notablemente. Correa no se pudo llevar puesta a la dolarización. En Ecuador hay dos cuestiones interesantes. Una es que el riesgo país no afecta al sector privado. Si el riesgo país soberano del gobierno de Ecuador sube, pero la tasa a la cual se endeudan las empresas no sube. El que tiene el riesgo país es el gobierno, no toda la economía. Ecuador defaulteó 2 veces con dolarización. ¿Sí? Dolarización vos podés tomar deuda y defaultear. Y la economía de Ecuador siguió caminando sin problema. Entonces, el punto es comparar en el margen si estás mejor o peor con dolarización, no si te soluciona todos los problemas, porque obviamente no lo va a hacer. ¿Cómo le va a Ecuador con la dolarización? Creo que en términos relativos le va mejor. Cuando hablamos con gente de Ecuador, nos dicen, por supuesto, no es perfecto, pero estamos mejor que sin la dolarización. En el libro que les mencionaba de Maguad, el prólogo lo escribe Domingo Cavallo y él dice claramente, es muy claro que sin la dolarización Ecuador hubiese sido Venezuela, ¿sí? Flor de protección institucional. No lo tengo terminado todavía, estoy haciendo un ejercicio estadístico, econométrico de comparar Ecuador dolarizado con un Ecuador hipotético sin dolarizar, en lugar de comparar Ecuador pre y post dolarización. Y el resultado robusto, que Ecuador dolarizado está mejor que no dolarizado. Entonces, algo que enfatizamos con Emilio es cuidado con las comparaciones, no caer en la, y no lo digo por la pregunta, lo digo en general, ¿no?, en la falacia nirvana, comparar Ecuador dolarizado con Ecuador si tiene un banco central ideal, que no es posible. No es lo que ellos pueden tener. Nosotros tampoco. No tenemos ningún ejemplo práctico de la dolarización funciona. Bueno, no estoy de acuerdo, mencioné varios, no diría que son los únicos, y les viene funcionando bien, ¿sí? La dolarización se ha aguantado, si mirás incluyendo Panamá, crisis del 30, crisis del 2008, 2 guerras mundiales, invasión americana, hasta ahora se ha aguantado COVID, la crisis del petróleo. Si mirás cómo reacciona la economía de Ecuador, El Salvador, Panamá ante shocks externos, sean nominales o reales, reaccionan mejor que Argentina con Banco Central. Aquí me preguntan, ¿podría detallar detractores de la apuesta? Bueno, no sé si la pregunta es por nombres, no me animo a dar nombres, pues no sé exactamente quién piensa qué y no quiero yo cargarle, digamos, etiquetas a nadie. Por las mayores objeciones, hoy me las he salteado por cuestión de tiempo, pero está el tema de que el banco, si parece el Banco Central, no tenés prestamista de última instancia. El Banco Central de Argentina no funciona como prestamista de última instancia porque no emite una moneda que el mercado quiera. Y los países que han dolarizado tienen prestamista de última instancia. Lo que no tienen es su Banco Central como prestamista de última instancia. Hay otras alternativas. Entonces, eso tiene solución. Ecuador, El Salvador, Panamá son países que dolarizados no sufren corridas bancarias, a pesar de no tener su Banco Central como prestamista de última instancia, en el sentido que pueda emitir moneda.
Otra objeción es el tema de los shocks externos. Les muestro rápidamente el gráfico que les mencionaba. Aquí tienen crisis del 2008. ¿Sí? Fíjense, Argentina le pegó mucho más fuerte que las economías dolarizadas. COVID, la única excepción es Panamá, y en parte por el tema del turismo en Panamá, el canal de Panamá, pero no se puede decir que las economías dolarizadas estén mucho más expuestas que Argentina con su Banco Central a un shock real como COVID. Esa me parece son las objeciones principales. Después hay otras. ¿Qué te pasa al tipo de cambio real? En Ecuador vemos que funciona bien. No tenés tu moneda nacional. ¿Cuál es el problema? Si la nuestra es un desastre. En fin. Pero si van al blog van a encontrar que nosotros lidiamos con varias de estas propuestas. Bueno, acá Sebastián dice que la reforma no puede ser de ninguna manera aplicada, muy bien aplaudida, etcétera. Gracias por el comentario, no sé si es irónico o no, pero lo mismo se pensaba en Ecuador, El Salvador, etcétera. Y hoy se está hablando bastante de dolarización en Argentina. En fin de los 90, en el libro lo mencionamos, la dolarización estuvo muy cerca de hacerse. Fracasó por una cuestión política, pero se estuvo muy cerca. Acá me preguntan si sería, podemos ir cerrando. Ok, perdón que me quedé sin tiempo y me quedaron un par de preguntas al aire. Los invito de nuevo a ver la página web o a contactarme a mí o a Emilio por cualquier pregunta que haya quedado. Y les agradezco una vez más el tiempo que han dedicado a escuchar nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás.